Martes 9 de enero, día en el cual evidentemente pues Quito tiene una temperatura de 10 grados. Comenzamos a leccionar de un nuevo día. María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Estamos listos con la información más destacada desde su espacio Mañana Fría, en realidad. Ay, Mañana Fría, sí, hay que ponerle iniciativa, ganas, pese a la adversidad. Hay que luchar para que las cosas vayan tomando rumbo. Así es, aquí estamos para transmitirle calma en estos días complicados y también mantenerle informado con los últimos detalles de informaciones que se van generando. El día de ayer, el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó estado de excepción durante 60 días en todo el país. Esto por grave conmoción interna. Presta atención porque este decreto incluye toque de queda a escala nacional y esto tiene ya horarios, ¿no? 11 de la noche, 5 de la mañana. El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en todo el país, incluidos los centros de privación de libertad desde este 8 de enero. Este es el primer estado de excepción que emite Noboa desde que se convirtió en presidente. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. El decreto ejecutivo 110 ordenó estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días e incluye un toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana a escala nacional. A partir de ahora, las Fuerzas Armadas podrán ingresar y movilizarse en los centros carcelarios. Además, se suspende el ejercicio de los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Los centros privativos de libertad y 1 kilómetro de perímetro a su alrededor están declarados zona de seguridad. Todo esto para que la policía y las Fuerzas Armadas realicen controles y mantengan el orden público. No vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Hay excepciones de movilidad durante el toque de queda para sectores estratégicos. Preste atención. El área de salud, agua potable, energía eléctrica, personas que deban trasladarse al aeropuerto para viajar, el transporte de carga pesada o de logística, comunicadores sociales, la fuerza pública, servicios de emergencia, entre otros, estarán exentos del toque de queda. Ahora bien, si usted se encuentra en alguno de los sectores decretados, asegúrese de que se encuentra acreditada su necesidad de salir en medio de un toque de queda. Informó Mía Carrera. Más noticias. La Alianza contra las Prisiones y el Observatorio de Crimen Organizado analizan las medidas tomadas por el gobierno de Daniel Noboa ante la nueva crisis de seguridad desatada por las bandas delictivas. La crisis de seguridad que vive el país y que se acrecienta cada vez que las bandas delincuenciales están inconformes con algo se arrastra desde el gobierno de Lenín Moreno. Tanto el exmandatario como Guillermo Lasso y Daniel Noboa han usado los estados de excepción cuando existen amotinamientos en las cárceles. Si eso no va acompañado del control de las periferias, del control del ingreso de armas, del control del ingreso de drogas, del control de la separación de los presos, entonces no tiene ningún sentido porque nuevamente cada 4 meses vamos a tener las mismas circunstancias, vamos a decretar nuevamente estados de excepción. Ante esta problemática se considera que es esencial que Daniel Noboa cumpla con una de sus promesas de campaña, que fue una central de inteligencia que funcione en el país. El Sistema Nacional de Inteligencia actual no tiene un brazo, si tú quieres, o un subsistema enfocado únicamente a inteligencia penitenciaria, sino que esas actividades están divididas o están enfocadas principalmente a las tareas o al rol de inteligencia que puede ocupar la policía. Para las organizaciones civiles que siguen la crisis carcelaria, el Estado debe depurar las fuerzas del orden y a guías penitenciarios, además de descartar de que las bandas delictivas no tengan vínculos con las altas esferas de la política. Es importante que se pueda hacer una limpieza a nivel integral, pero además también sancionar e investigar a aquellos funcionarios que fueron responsables de todo lo que está ocurriendo. Acciones básicas para empezar, por ejemplo, bloquear a las cárceles de la comunicación exterior para que las prisiones dejen de ser centros de operaciones de las bandas delincuenciales. Por eso las cárceles nunca deben estar cerca de las ciudades porque normalmente tienen un esquema de seguridad especial que lo hace complejo que puedas tener un dinamismo dentro de las mismas ciudades, ¿no? Entonces se ponen inhibidores de señal, se corta la electricidad en ciertas horas, se cortan los enchufes, ¿no es cierto? Que es algo que se había conversado, algo tan sencillo como los enchufes. Ver videos de reos que siguen armados da una clara alerta que los controles actuales no funcionan, informó Valeria Navarro.
Lamentable ver esos cuchillos de carniceros, esa es la verdad. Fiscalía solicitó prisión preventiva contra 2 funcionarios penitenciarios que serían involucrados en la fuga de José Adolfo Macías, conocido como alias Fito. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos por delito de evasión, el juez de turno de la unidad judicial dictó medidas alternativas. La ubicación de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de una de las organizaciones narcocriminales más peligrosas del país, se desconoce. Lo último que se sabe del hombre de 43 años de edad, oriundo de Manta, es que estaba recluido en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas y que se les esfumó a las autoridades por arte de magia. Ahora intentan dar con su paradero y quieren saber quién lo ayudó a escapar. El gobierno se tardó más de 10 horas en confirmar su ausencia. Ahora lo que se sabe es que la Policía Nacional arrestó a 3 guías penitenciarios, esto a las 19 horas del domingo, y que la mañana de este lunes 8 fueron sometidos a audiencia de formulación de cargos, donde Fiscalía solicitó en contra de 2 de ellos prisión preventiva por el delito de evasión, explicando que se los acusa de estar presuntamente involucrados en la fuga de alias Fito. Sin embargo, el juez de turno de la unidad judicial les dictó medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la presentación ante la Fiscalía 2 veces por semana. Ante esto, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, posteó en su cuenta ex que el sistema judicial no actúa acorde con el trabajo para evitar la impunidad. Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores informó que procedió a presentar la correspondiente denuncia en Guayaquil con la finalidad de iniciar las investigaciones pertinentes. Además, las autoridades allanaron domicilios de otros funcionarios públicos que podrían haber colaborado con la evasión de alias Fito. No los encontraron y también se desconoce sus paraderos. Sobre este caso, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, resaltó que ya no puede confiar en nadie, pues teme que la fuga de información se haya dado al más alto nivel. Espero de corazón que esa filtración no se haya dado en el COSEPE, porque estaríamos hablando de algo muy grave y que además, luego de lo que hemos vivido por el caso Metástasis, significaría que hay putrefacción en los más altos niveles de gobierno. Mientras tanto, las cárceles asentadas en Guayaquil permanecen militarizadas y con Policía Nacional. Esto para evitar más evasiones, informó Maite Morán. La Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional solicitó información al Ministerio del Interior y el SNAI sobre la presunta fuga de alias Fito de la Penitenciaría del Litoral. Además, las principales autoridades de estas instituciones deberán comparecer para rendir cuentas de lo actuado. En la Asamblea Nacional aseguran que la fuga del cabecilla de los choneros, alias Fito, de la Penitenciaría del Litoral, no quedará impune. Para ello, la Comisión de Seguridad de la Asamblea solicitó al gobierno información sobre lo sucedido. He solicitado tanto a la ministra del Interior como quien es el director del SNAI información básica y, por supuesto, más que importante en relación a, primero, dónde es que se encuentra o se encontraba alias Fito. Luego, cuál fue y cómo es el operativo que se realizó. Los miembros de esta comisión cuestionaron la inacción del gobierno y señalaron varias debilidades del Plan Fénix. Que el presidente de la República en un momento determinado le diga a la Asamblea Nacional en qué consiste este bendito Plan Fénix que todo el mundo habla y nadie sabe exactamente de qué se trata, que parece que es tan secreto que ni la propia ministra del Interior lo conoce. Además, indicaron que la ola de violencia registrada en las cárceles del país pudo haberse evitado, pues ya existían alertas. Lo que se había mencionado por parte de la misma señora fiscal general del Estado, iban a haber consecuencias una vez que se atacó directamente con el plan Metástasis a todo lo que significa este proceso delincuencial que tiene años y lamentablemente no tenemos respuestas en cuanto a seguridad. Varias bancadas de la Asamblea también anunciaron eventuales procesos de fiscalización contra los responsables de la fuga de Fito.
Y si hay que seguir juicio político, alguna ministra, algún funcionario público, lo vamos a hacer. En los próximos días, los legisladores solicitarán la comparecencia de varias autoridades de seguridad del Estado. Estoy pidiendo que en las próximas 48 horas pueda estar la ministra sentada en la Comisión de Seguridad dándonos explicaciones. Informó Álvaro Terán. Una exdirectora de una cárcel de Guayaquil y un experto en seguridad hacen un análisis de la crisis que existe en los centros de rehabilitación del país. Indican que así se construyan nuevos reclusorios. Si no hay cambios de fondo, la inversión puede ser innecesaria. El sistema carcelario ha sido una piedra en el zapato en los últimos gobiernos y este no ha sido la excepción. Lo ocurrido en las últimas horas en los centros de privación de libertad del país y sobre todo con la ausencia de alias Fito en su celda y que el gobierno no quiere utilizar la palabra fuga, hacen de eso un problema fuera de control, según Marta Macías, exdirectora de la cárcel de mujeres de Guayaquil. Esto parece de Ripley y solo se ve acá en Ecuador, pero lamentablemente es así, donde el preso es el que tiene el control de las llaves de él mismo. Pues si entran cosas ilícitas por las puertas grandes, en complicidad de quién y con quiénes, pues la respuesta está clara. Han pasado numerosas masacres, atentados, estados de sección, operativos con miles uniformados y asimismo requisas. Y la situación es la misma. Las agrupaciones han realizado lo que han querido dentro de los pabellones, pero eso no se soluciona con una infraestructura nueva, con equipos de última tecnología como lo anunció el presidente de la República. De esto fue enfático el experto en seguridad, Hugo Acero. Eso se requiere personal profesional, tanto en el personal administrativo como de guardia. No puede ser el mismo personal que ha venido manejando las cárceles de manera tradicional. Se requiere protocolos y sistemas de seguridad y disciplina permanente las 24 horas del día. Además hace un análisis de la situación carcelaria en América Latina e indica que Ecuador ha sido un punto de estudio social y psicológico ante la situación que se presenta en los reclusorios en nuestro país. Es casi característico de la región. La gran mayoría de los países de América Latina, de México hacia abajo, tienen problemas de ese nivel, pero particularmente en el caso de Ecuador lo que hay es un sistema carcelario que en muchos casos está cooptado por la delincuencia. Mientras que la abogada Macías, con su experiencia carcelaria, menciona que el tema va más allá de aplicar la fuerza pública y que hay otras vías para que la sociedad esté más tranquila y no preocupada de que por acá estén marcando la línea del terror. A largo plazo llevamos haciendo experimentos de estado de sección de 5 años, de 6 años, por favor. ¿Es necesario el SNAI? El SNAI es necesario, pero con un verdadero control. Usted póngale el nombre que quiera, pero si ese nombre, el que dirige, no sabe de la problemática, de nada sirve que usted le ponga el nombre rebombante que usted desee. Informó Charlie Pisa. Guías penitenciarios retenidos contra su voluntad y amenazados con armas blancas por reos encapuchados son parte de los hechos violentos que se han suscitado este lunes 8 de enero en varias cárceles del país. Revisemos lo acontecido en cada uno de los recintos penitenciarios. Desde tempranas horas de este lunes 8 de enero empezaron los incidentes en las cárceles de Ecuador. En redes sociales circularon videos del accionar de los presos en rechazo a las intervenciones por parte de las fuerzas del orden a estos centros de detención y por el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el traslado de PPLs, líderes de organizaciones del AMPA, hacia reclusorios presuntamente más seguros. Esto es lo que sucedió en El Oro. Fueron retenidos 18 guías penitenciarios. La novedad fue reportada cuando se realizaba el cambio de guardia y los reos no dejaron salir a los custodios. Mientras tanto, esto fue lo que ocurrió en Chimborazo. En esta estructura de Riobamba hubo enfrentamientos entre PPLs y agentes de la Policía Nacional. Se conoce que serían 7 los agentes de vigilancia penitenciaria raptados. Quienes se encontraban en los exteriores de este recinto carcelario se asustaron debido al sonido de explosiones dentro del lugar. Ahora pasemos a la provincia de Loja. De igual manera, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad informó a través de sus redes sociales que en la cárcel de Loja fueron retenidas más de 10 personas, entre agentes de control penitenciario y 2 auxiliares de cocina. Estaríamos hablando entre 11 y 13 personas. ¿Están bien en comunicación? Absolutamente bien, ellos siguen
en la parte que les corresponde ejercer las funciones, pero tampoco es que pueden salir. Ahora veamos lo que pasó en Azuay, dentro de la cárcel de Turí. Los PPL se subieron a las terrazas, donde rompieron las cámaras de seguridad, tanto las externas como las del interior. Aquí también se ejecutó un aislamiento de servidores del cuerpo de seguridad por parte de los arrestados. Otros funcionarios públicos lograron ser evacuados. Y así llegamos a la cárcel de Cotopaxi. También se dieron amotinamientos aquí, colgando en internet este mensaje. Clamamos a ustedes, por favor, señor presidente, recapaciten cada una de sus acciones y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. El SNAI confirmó en un escueto mensaje las novedades registradas en las cárceles. Sin embargo, no dio detalles del número de funcionarios retenidos. Por otro lado, se sabe que no existen fallecidos o heridos dentro de los centros carcelarios. Y mientras el gobierno no da información precisa sobre la convulsión en las cárceles, quien sí habla al país es Colompico, otro de los presuntos miembros de las organizaciones delictivas que operan en el país. Dejan constancia de este video. Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente y a esta señora Diana Salazar, porque me está inculpando de algo que yo no he hecho. Informó Maite Morán. Vamos a Guayaquil en este punto de la información. Son las 7 de la mañana y 13 minutos. Exteriores del Centro de Privación de Libertad Regional 8. Pues ahí se encuentra sin presencia militar ni policial. Esto pese al régimen de estado de excepción. Jorge Salazar está en este sitio para informarnos. Jorge, buen día. Cuéntanos, adelante. Buenos días con todos. Estoy ubicado en el ingreso principal del Centro de Privación Regional 8 en las periferias de Guayaquil, sitio donde, pese al actual estado de excepción decretado por el gobierno nacional por grave conmoción interna, no existe presencia ni de militares ni de la Policía Nacional. Importante también indicar que durante las primeras horas de esta medida preventiva y de seguridad por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, se han registrado varios hechos delictivos a nivel nacional. Acá en el puerto principal ocurrió el asesinato de un joven de 20 años de edad en el suburbio, en las calles 44 y Nicolás Augusto González. Recibió al menos 4 disparos de fusil y también hubo un atentado con explosivos en el sector del Fortín, en el noroeste de la ciudad. Delincuentes arrojaron un taco de dinamita en el techo de una casa y dispararon con fusil. En lo tocante, dentro de este tema, de este delito de las vacunas extorsivas. Importante recordar que este estado de excepción con toque de queda alcanza también el sistema carcelario y es por esa razón pues que llama la atención que no exista presencia de uniformados de Policía Nacional y Fuerzas Armadas acá en el filtro número 1, que es el ingreso de esta cárcel acá en el kilómetro 17 de la vía Daule, en las afueras de Guayaquil. Estamos pendientes también de los operativos de control articulados y simultáneos entre Policía y Fuerzas Armadas que durante esta madrugada, tras realizar un patrullaje por la ciudad, no se evidenció, no se observaron este tipo de dispositivos, de acciones en vía pública, como se lo ha realizado ya en otras ocasiones. El estado de excepción abarca, como yo he dicho, un toque de queda que inicia a las 23 horas y culmina a las 5 de la mañana del día siguiente. Y es durante este lapso que la ciudadanía no podrá salir de sus casas, salvo que por actividades laborales, con respaldo, con credencial o alguna emergencia tenga que hacerlo. Ese reporte, compañeros, desde los exteriores del recinto carcelario en Guayaquil. Buenos días. Gracias, Jorge. Buen día también para ti. Vamos ahora a la intersección que tienen entre Monjas, Autopista Rumiñahui, inicio hacia el Trébol. Ahí está Adriana Rojas. Recordemos que en horas de la madrugada, 2 individuos en una moto pues enviaron tacos de dinamita sobre uno de los puentes peatonales, producto del cual hay daños en este puente que se utiliza justamente para el transcurso de la ciudadanía. Adri, buen día. Novedades en ese punto.
Roberto, amigos en casa, buenos días. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el sector del Trébol, sobre la autopista General Rumiñahui, donde la madrugada de hoy se reportó este atentado con un artefacto explosivo aquí en uno de los puentes peatonales. Y miren ustedes cómo quedó esta estructura debido a la fuerza de esta detonación. Estas láminas de hierro hicieron que prácticamente se abra un hueco sobre el piso y salgan también volando algunas de las barandas, y el techo de la mitad de este puente quedó completamente destruido. Únicamente se han puesto algunas cintas de peligro para evitar que la ciudadanía pueda circular por este punto. En el transcurso de la mañana no ha habido autoridades, no ha habido Policía Nacional, tampoco miembros de las Fuerzas Armadas y menos del municipio de Quito para saber cuál es la evaluación que se ha hecho hasta esta estructura, cuál es la afectación que ha tenido tras esta detonación. Según lo que han informado las autoridades policiales a través de las redes sociales, serían dos delincuentes quienes a bordo de una motocicleta arrojaron un artefacto explosivo en este punto, generando la detonación. Algunos videos captados por los celulares de los moradores de este sector alarmados captaron minutos después de esta detonación y cómo generó esta gran explosión en este punto. Aparentemente se intentaba derribar este puente para generar algún colapso sobre esta importante arteria vial, la autopista General Rumiñahui, que conecta a Quito con el Valle de los Chillos. Esto se suma a otros incidentes como el coche bomba en el sector de Chillogallo, el secuestro de un policía en el norte de la ciudad, en Llano Chico. Ese es el reporte que les tenemos hasta esta hora. Regresamos a ustedes con más información. Una excelente mañana. Bueno, así la intersección que se tiene, que se utiliza para el caminar diario de muchos vecinos que están yendo hacia el Trébol, justamente por las inmediaciones de Monjas a este lado. Así que la autoridad tendrá que hacer la evaluación del caso. Estas son parte de las novedades que ha tenido Quito en la madrugada y muchísimas ciudades de nuestro país. Aquí hacemos una pausa. 21 minutos, como lo anunciamos, tenemos que contarles que el gobierno del presidente Noboa envió a la Corte Constitucional el segundo paquete de 9 preguntas para la consulta popular, destacándose entre ellas reformas constitucionales para combatir al crimen organizado. De las 9 preguntas enviadas en este segundo paquete para la consulta popular, 7 buscan luchar contra la delincuencia organizada desde varios frentes. Así lo informó el viceministro de Gobierno Esteban Torres, quien acudió hasta la Corte Constitucional. La extinción de dominio, la extradición de los delincuentes, las justicias especializadas, dividir por fin a la justicia constitucional de la justicia ordinaria para que no haya un mal uso de las garantías constitucionales. Es decir, esta consulta está enfocado en eso: generación de empleo y seguridad, adicional al decreto que hoy se ha firmado para que por emergencia nacional las fuerzas del orden puedan entrar sin contemplaciones a los centros penitenciarios a hacer lo que tienen que hacer. Estas 9 preguntas más las 11 enviadas en una primera fase deberán pasar por el filtro constitucional. De tener un dictamen favorable, se prevé que los ecuatorianos sean llamados a las urnas en las siguientes fechas. Lo que esperamos sea a finales de marzo, máximo a mediados de abril. ¿Vale la pena gastar 60 millones de dólares? Bueno, no lo ha propuesto el gobierno. La aprobación en la Asamblea de la reforma nos obliga sí o sí a acudir a las urnas. Pero le digo algo, si con esta consulta popular solucionamos grandes temas estructurales y problemas de justicia, de seguridad y damos más empleo, por supuesto que ese egreso vale la pena por los ecuatorianos y por el futuro del Ecuador. Torres señaló que si bien algunas preguntas pueden tramitarse en la Asamblea, se ha aprovechado de esta consulta para ahorrar tiempo. ¿Qué respaldo político tienen debido a que varias bancadas ya se han pronunciado en que no van a respaldar esta consulta popular? Bueno, yo invito más bien a todas las bancadas a leer con detenimiento, a no rechazar por rechazar esta consulta, porque además tiene el respaldo de los ecuatorianos, que es lo más importante. Y todos aquellos que le den la espalda a la consulta y a estas cuestiones de suma importancia le están dando la espalda a los ecuatorianos. Informó Valeria Navarro. 24 de la mañana, ahora conozcamos el contenido de estas 9 preguntas enviadas en un segundo paquete por el gobierno de Noboa para la consulta popular. Veamos.
La primera pregunta de este segundo bloque para la consulta popular dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley? Vean ustedes que la modificación de la extradición no es la misma pregunta que presentó el gobierno anterior. Esta es una pregunta que está de forma general para varios delitos, porque no podemos nosotros limitarnos a un tema que otro país puede ser que no lo considera como delito y por ende queda en la nada. La segunda pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la ley orgánica de extinción de dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado? Otro de los clamores ciudadanos para combatir la delincuencia. La tercera pregunta dice, ¿está usted de acuerdo que para erradicar la minería ilegal se declare a las zonas mencionadas en el anexo 5 como territorios de interés nacional con la finalidad de evaluar por una sola vez la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado? Revocatoria inmediata de las concesiones mineras ilegales que están permitiendo que dinero sucio se transmita a las instituciones. La cuarta pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con permitir que el presidente de la República pueda calificar de urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica? Para que los proyectos urgentes que mande el presidente de la República no estén solo en temas económicos, sino que sean temas de seguridad y en temas de interés nacional. La quinta pregunta señala, ¿está usted de acuerdo en que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de Policía Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos? Para que se permitan los indultos sin tanto trámite a todos aquellos agentes de la ley que combaten la delincuencia y que se enfrentan día a día. La sexta pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda? Para evitar la corrupción que se está dando en estos momentos con las puertas giratorias que hacen uso los delincuentes para entrar y salir usando las garantías constitucionales. A diferencia de las 6 preguntas anteriores que tratan materia de seguridad, la séptima aborda la materia de economía y dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización? La opción del arbitraje internacional, este momento prohibido por la Constitución, para permitir una mayor inversión en el Estado ecuatoriano. La octava pregunta vuelve a referirse a materia de seguridad y señala, ¿está usted de acuerdo con que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal, militar y policial, pertenecientes a la misma función judicial a través de legislación específica? Jueces especializados que juzguen a policías y a militares. No podemos permitir que una justicia que lamentablemente está contaminada esté juzgando a policías y a militares. La novena y última pregunta responde a materia de empleo y dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Permitir el trabajo por horas, lamentablemente también prohibido este momento por la Carta Constitucional. Informó Valeria Navarro. En el mismo tema, la bancada legislativa de Construye se pronunció ante la consulta popular impulsada por el presidente de la República y señaló que comprometerá su apoyo únicamente si se incorporan sus demandas en el banco de preguntas.
Los asambleístas de Construye creen que la consulta popular anunciada por el gobierno es por demás innecesaria y que varias de las preguntas podrían ser tratadas fácilmente en el legislativo. Hemos trabajado incesantemente en las propuestas y aquí están presentadas. Son reformas a las 6 cuerpos legales que efectivamente vienen a cubrir lo que precisamente el presidente quería con las 10 primeras preguntas de su consulta popular. Si las leyes se aprueban en el legislativo y no a través de la consulta popular, indican, bien se podría ganar tiempo y combatir la violencia criminal. Estamos hablando que para el mes de junio tendríamos todas las leyes aprobadas. Y si es que nosotros nos vamos a comparar con los tiempos de la consulta popular, estaríamos hablando que recién estarían aprobadas para el mes de julio. Es decir, ganaríamos incluso ya un mes. Sin embargo, si el Ejecutivo insiste en llevar a cabo la consulta, los legisladores de Construye proponen incluir nuevas preguntas. En primera instancia, incorporar la extradición de nacionales. En segunda instancia, ofrecer el anonimato a los jueces, así como una jurisdicción y competencia territorial fuera del país para poder despachar y de esa manera proteger su integridad. En tercer lugar, que incluya en la consulta popular el contrato de trabajo por horas. Además, insisten en que la crisis de seguridad no se soluciona con conflictos políticos, sino a través de consensos. Señor presidente Noboa, Construye no es su enemigo. Su enemigo son las bandas delincuenciales. Que deje de hablar de Pokémon y se ponga a hablar de seguridad. Evitar la consulta, mencionan, le ahorraría $60 millones al Estado, los cuales podrían ser invertidos en otras áreas. Informó Álvaro Terán. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Competitividad y Eficiencia Energética, impulsada por el Ejecutivo. ¿Qué cambios se incorporaron? Enseguida le contamos. La Ley de Eficiencia Energética, impulsada por el Ejecutivo, entró en su recta final una vez que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate. Que se han incluido cerca de 20 observaciones del primer al segundo informe, observaciones muy valiosas desde las bancadas de la Asamblea Nacional. Dentro de las modificaciones se estableció que la Agencia de Regulación y Control será financiada única y exclusivamente por el Estado. El presupuesto de la Agencia de Regulación y Control competente se financiará con los recursos del presupuesto general del Estado que provienen de los aportes de las empresas del sector eléctrico. En el proyecto de ley también se incorporó una transitoria que permite a las empresas estatales extranjeras participar de los procesos de generación eléctrica. Está permitiendo que el país no solo mejore en la capacidad de generar energía, no solo a niveles de grandes proyectos, sino también a nivel de la economía familiar. Además, se estableció que en el 2030 los vehículos estatales y de servicio público deberán incorporarse al sistema motriz de generación eléctrica. También la obligatoriedad de una transición de los vehículos de transporte público a que sean eléctricos, pero ampliando el plazo. Conforme al pedido de varias bancadas, también se decidió prohibir las concesiones privadas de proyectos eléctricos que tienen inversión estatal. Es importantísimo, ¿no es cierto?, que lo referente a los proyectos energéticos son de los ecuatorianos y para los ecuatorianos y no se busque de una u otra manera privatización. Finalmente se dejó en claro que no se incrementarán las planillas de luz. Informó Álvaro Terán. Y las defensas técnicas de los procesados en el caso Metástasis cuestionan que los agentes investigadores encargados de abrir los chats no hayan acudido a rendir su versión libre y voluntaria en la Fiscalía. Para ellos, esta diligencia es de vital importancia para poder cotejar la información. Expectativa generó en las defensas de algunos de los procesados en el caso Metástasis sobre la información que podrían entregar los agentes investigadores que analizaron los chats. Pero estos no acudieron al llamado de la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria. Doctor, ver si hay relación mismo estos chats, del contenido de los chats que involucren a una o dos personas. Una o dos o más personas, como ustedes pueden ver,
Y lo más fuerte es la veracidad de estos chats, es decir, el contenido que sean verdaderos, es decir, porque en este momento estamos con muchas hipótesis desde la parte periodística, la parte judicial y la parte de la defensa. ¿Son suposiciones? Son posiciones que todo el mundo en las audiencias así lo ha dicho y así lo hemos reclamado. Mario Torres, abogado de Ángel Lindao, ex juez de la Concordia, demanda conocer cómo se aplicó la cadena de custodia. Estos chats, ¿a qué nos van a llevar? A que más adelante, si cada abogado podamos hacer nuestra teoría del caso para ver que en nuestro cliente en qué está inmerso, cuál es la acción que él en su momento como juez, como funcionario, como procesado de este caso, hizo una mala actuación. Entonces, ahí recién vamos a saber... El grado de participación. El grado de participación, el rol de cada uno de ellos, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Dentro de una imputación objetiva. Las dudas para ello rondan en el ambiente. Diego Chimbo, defensa técnica de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Cito un ejemplo. En torno a un habeas corpus. Porque aparentemente se pedía $450.000 y eso es lo que estaba transado aparentemente, pero el habeas corpus fue negado. Entonces eso por lo menos me lleva a una conclusión lógica de que se tomaron los nombres no solo de mi patrocinado, sino de todos los jueces de la Corte Nacional. Incluso el presidente está nombrado, pero también se están tomando el nombre del fiscal subrogante, incluso mencionan a un mejor amigo de la fiscal general del Estado, que nosotros sabemos eso claramente, que son personas que se están tomando los nombres, que personas que estaban en esta organización, que se tomaban el nombre de los funcionarios para aparentar poder y sacar dinero del narcotraficante. Los uniformados deberán ser convocados nuevamente. De no acudir, serán llevados por la fuerza pública, informó Héctor Romero. Bueno, y a todo lo vivido, hace pocas horas y varios detenidos se fugaron de la cárcel de Riobamba. Esto en medio del estado de excepción. Extraoficialmente se conoce que Fabricio Colón Pico, aprendido por las amenazas de muerte contra la fiscal Diana Salazar, sería parte de los reclusos que huyeron del centro carcelario. La fuga de los reos desencadenó un operativo de la policía, quienes hasta el momento ha logrado detener cerca de 6 fugados. Esta es una noticia que está en desarrollo. En el transcurso de estos servicios informativos les tendremos informado. Mientras tanto, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, dio luz verde para la captura de Daniel Salcedo y Javier Jordán. Recordemos, ambos procesados en el caso Metástasis. El magistrado ha dispuesto oficiar al jefe de la Interpol en Quito para que se proceda a la publicación de la difusión y notificación roja. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, magistrado a cargo del caso Metástasis, solicitó al jefe de la Oficina Nacional de la Interpol en Ecuador que se inicie con la localización y captura de Javier Jordán y Daniel Salcedo. Ambos son mencionados en los chats del narcotraficante Leandro Norero, conversaciones que se revelaron dentro de una presunta trama de corrupción con posibles vínculos con el narcotráfico. A ellos ha sido imposible ubicarlos, puesto que se encuentran fuera del país. Javier Jordán, de acuerdo a movimientos migratorios y redes sociales, reside en Miami, Estados Unidos, y Daniel Salcedo actualmente se encontraría en Panamá. Están prófugos. Sobre ellos pesa una orden de prisión. Los dos fueron vinculados por la Fiscalía al caso Metástasis del pasado 4 de enero. Ahora se espera que la Interpol publique la difusión y notificación roja a nivel internacional para que sean buscados en 196 países. Según lo revelado por la Fiscalía, Jordán era el estratega del narcotraficante Leandro Norero, además de que su nombre apareció en la trama de corrupción por la venta de medicamentos en los hospitales públicos de Guayaquil durante la pandemia, mientras que Daniel Salcedo la semana pasada fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos. Jordán presentó una demanda en los tribunales de Estados Unidos contra la fiscal Diana Salazar, acusándola de difamación. Informó Marilyn Jaramillo. Representantes de organizaciones indígenas, seccionales y comuneros de la provincia de Pastaza rechazan el anuncio presidencial de construir una mega cárcel en esa zona. Abren la posibilidad de una consulta previa. La primera piedra se tiene previsto colocar estos días. Anuncian una propuesta para este día martes.
Lo dijo el presidente Daniel Noboa hace algunos días. Hizo el anuncio de que se construirán 2 megacárceles en el país, una en Santa Elena y otra en Pastaza. La primera piedra se colocaría este jueves 11 de enero. Y aunque esta es una decisión del gobierno, autoridades seccionales de la provincia amazónica se pronunciaron. Rechazan tal proyecto que se levantaría selva arriba en la parroquia Shela. Vamos a estar en vigilia día y noche para poder cuidar estas 20 hectáreas que es de todos. ¿Cómo va a poner la primera piedra sobre nosotros? No, señores. Tendrá que votar por un helicóptero, pues, la primera piedra, porque no lo vamos a permitir que ingrese. Desde el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, expresan su inconformidad y hablan de mecanismos legales para impedirlo. Yo creo que hay ciertos mecanismos de seguir defendiendo, no tenemos ciertos ministerios, hay Defensoría del Pueblo, nos vamos a sumar también para poder hacer acción de protección. El presidente de la CONFENIAE mostró un manifiesto firmado por más representantes de las comunidades. Exhortó a que se cumpla con las promesas de campaña. La construcción de barcazas mencionó. En la campaña no se dijo que en la Amazonía se iba a hacer la cárcel de máxima seguridad. Las megacárceles estarían listas en 11 meses y se escogió esos lugares porque serían de menor influencia de los grupos narcoterroristas, además de que se ubicarían a media hora de los poblados. Pero eso no convence a quienes se muestran escépticos ante la propuesta. Y si este proyecto se quiere construir en nuestro espacio, constitucionalmente requerimos se realice una consulta previa, libre e informada a nuestros habitantes. Para este martes se tiene previsto realizar una marcha por parte de los pueblos indígenas a la gobernación de Pastaza, ubicada en el centro de Puyo. Aún no hay un pronunciamiento por parte del gobierno, informó Marilyn Jaramillo. En un memorando fechado el 7 de enero de 2024, Germán Lynch Navarro presentó su dimisión irrevocable al cargo de director general del IES. Él atribuyó su decisión a motivos personales. Mientras tanto, los gremios de trabajadores y jubilados ven con preocupación la inestabilidad de esa institución, del instituto. Germán Lynch Navarro, quien asumió la dirección general del IES el 3 de enero, destacó en su posesión la importancia de medidas estratégicas para mejorar la gestión del IES, como el aumento del abastecimiento de medicinas, la reducción de deudas con proveedores y la recuperación de fondos de morosos. Pero en menos de 4 días dejó el cargo y presentó su renuncia al presidente del Consejo Directivo de la institución. Para el Frente Unitario de Trabajadores, la renuncia de Lynch es una muestra más de la crisis que vive la seguridad social. Yo creo que la renuncia del director general pasa porque lo hemos cuestionado, porque no puede ser posible que se siga improvisando. Para este año el país tiene un déficit fiscal de 5.700 millones de dólares, una crisis que podría complicar el pago de la deuda que mantiene el gobierno con el IES, una situación que preocupa a gremios de trabajadores y jubilados, pues la institución tendría una liquidez aproximada de 1 año. Nuestra preocupación es que esa caja fiscal, ese colchón, vaya menorando por el incremento de jubilados, como también la poca accesibilidad de los trabajadores al seguro social, por los problemas que conocemos todos. A ver, primero nosotros hemos venido denunciando que el IES está secuestrado por los gobiernos de turno, por las mafias que existen al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y tercero, obviamente por las mismas autoridades que han pasado por el Consejo Directivo del IES. Por ahora, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra preparando reformas legales para hacer frente a los problemas económicos que mantiene, y a la par deberá designar en los próximos días a la nueva persona que asumirá la dirección de la institución, informó José Mendieta. Las elecciones para designar al nuevo rector de la Universidad Central del Ecuador, con medidas cautelares interpuestas por el candidato Patricio Espinosa, quien denunció irregularidades para dejarlo afuera de estas elecciones. Veamos. El proceso de elección del nuevo rector de la Universidad Central del Ecuador se volcó a las calles, con una marcha pacífica encabezada por el candidato Patricio Espinosa, quien denuncia que a última hora se le pretende dejar afuera de la contienda porque no contaría con todos los requisitos. ¿Usted presentó todos los requisitos? Pero claro, tengo unos requisitos de primer nivel. Yo soy un profesor de la Central y también soy profesor invitado a nivel internacional. Soy profesor en Harvard, Johns Hopkins, Washington University, entonces cumplo con absolutamente todo. ¿Por qué se le quiere dejar a un lado?
Diga usted por qué querrá. Político. El statu quo que yo llamo, exacto, el statu quo es el que ha estado todo este tiempo allí y tiene terror que ya se les acabó el tiempo. Ahora va una universidad contemporánea, bien dirigida. En respuesta acudió a la justicia para presentar medidas cautelares en contra de las autoridades del Centro de Educación Superior. Toda vez que indican que no ha reunido los requisitos y es una atribución falsa que se le está haciendo a Patricio Espinosa, toda vez que tiene todos los requisitos que acreditan para que sea el candidato. Es decir, es extemporáneo lo que ellos pretenden hacer. Por supuesto, es extemporáneo y eso deja sin derecho a la defensa y eso no puede estar toda vez que es un derecho constitucional que tenemos todas las personas. Las elecciones serán este jueves. Antes de eso deberá haber un pronunciamiento en el Complejo Judicial Norte de Quito. ¿Y si llega el jueves y no ha pasado nada aquí? Considero que no, porque la normativa nos dice que dentro de 24 horas o debe pronunciarse el juez o jueza a cargo o debe designarnos la hora para hacer la audiencia. Desde la Universidad Central no ha habido pronunciamiento al respecto, informó Héctor Romero.